Primera Ceolus, los IRSATE, bienvenidos a todos y buenos días. Vamos a hacer esta presentación. Le damos la bienvenida al doctor Juan Bericou. Es experto en seguridad y defensa, consultor internacional del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, de la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos y también de la Organización de Naciones Unidas, especialmente en el programa de desarrollo de Naciones Unidas, también en otro programa que tiene Naciones Unidas, es la lucha contra las drogas y el crimen. El doctor Bericou es profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires, además de la National Defense University en Estados Unidos, la Georgetown University también en Estados Unidos, de la Universidad Rey Juan Carlos en España y de la Escuela de Gobierno de Aden University en Panamá. Muchísimas gracias al doctor Juan Bericou por brindarnos su tiempo. Además de brindarnos su tiempo, es de brindarnos un conocimiento. Para nosotros, descendientes de griegos y otros filo-helenos, filo-griegos que están entusiasmados con esta actividad que vamos a desarrollar en el día de hoy, con la cual el analista internacional en geopolítica nos brindará su exposición acerca de este tema que lo hemos titulado La crisis en el Mediterráneo Oriental hacia un nuevo otomanismo. Todo esto, y ya estando en una hora más que prudente, que habíamos anunciado a las 11 y son las 11:08, el primer tiempo va a ser de 40 minutos. Si excede este tiempo, tendremos que retomar una segunda fase. Cuando finalice este primer tiempo de 40, podremos ir al baño, tomar algo, volvemos y retomamos. En todo caso, las preguntas, si las hay, las haríamos a partir de esta segunda tanda. Igualmente, ustedes pueden escribir en el chat o pueden mandar mensajes de WhatsApp. Las tendremos y siempre las preguntas son disparadores de nuevas inquietudes. Todo esto, Juan, si te parece bien, entonces podés comenzar vos, retomar la transmisión y a partir de ahora conducir, salvo en algunas circunstancias donde yo voy a interrumpir como para recordarles lo que estamos haciendo. Para los que estamos presentes hoy, recordemos que está en trámite la recolección de firmas en chain.org, donde la diáspora griega dice no a las pretensiones turcas sobre territorios soberanos griegos. Más que oportuna esta iniciativa, más que oportuna digo, las iniciativas que está tomando Turquía en su zona de influencia. Doctor Bericou, licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, compañero mío de estudios en aquellos años que fueron el siglo pasado. Adelante, Juan. Dale. Gracias, trata de no recordarme que somos tan viejos. Igual. Bueno, no, sí, allá hace 20 largos años que nos conocimos con Juan Dimas en la Universidad de Buenos Aires. Hemos compartido unos lindos años mudándonos de facultades, porque ciencia política era mudadora frecuente, mudadora serial. Una universidad, una facultad relativamente incómoda, no existía hasta Alfonsín, la creó Alfonsín en realidad. Yo empecé estudiando Derecho, después estudié Ciencias Económicas. Siempre me interesó la política, pero la universidad pública en la Argentina no existía, solamente la opción existía en la Universidad del Salvador y en la Universidad Católica. Y finalmente cuando se creó en la Universidad de Buenos Aires, me anoté, dejé las otras dos carreras que estaba haciendo para meterme en esto. Así que bueno, nada, un gusto estar con ustedes y compartir un poco esta experiencia, este conocimiento. Yo estoy trabajando en este momento en la región, acabo de terminar un trabajo en Panamá bastante grande, ahora estoy trabajando en Kazajstán y hace literalmente 3 semanas empecé a trabajar en paralelo en Armenia para Naciones Unidas, financiado por la OSCE, la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa.
y para la Unión Europea en las reformas de la policía. Países postsoviéticos con bastantes dificultades en esta materia. Estoy introduciendo el modelo de policía comunitaria, un modelo que ya inicié en Buenos Aires en el año 2008 con la gestión del que entonces era ministro Montenegro, hoy intendente de Mar del Plata. Habíamos armado la policía metropolitana con el criterio justamente de ser una policía de este tipo. Un poco los temas que yo trabajo están vinculados, más allá de estas reformas. Yo llegué acá por una situación bastante exótica. Yo trabajaba en la Dirección de Europa Oriental de la Cancillería en los años 90. Fui de observador a Yugoslavia, estaba haciendo mi doctorado en ese momento, y ahí empecé a trabajar la convergencia entre crimen organizado y terrorismo, y eso fue lo que me llevó un poco a trabajar estos temas. Año 2001 se producen los atentados de las Torres Gemelas. Yo era uno de los pocos en el mundo que sabía algo de Al Qaeda. Me empezaron a consultar de todos los medios. Me acuerdo a la mañana, fue una mañana bien complicada. Yo estaba caminando, yo dejaba mi hijo estaba en el liceo francés, yo lo dejaba ahí y después iba a caminar alrededor de los lagos a hacer un poco de ejercicio antes de irme a la oficina. Y en ese momento me llaman de una radio, Radio Mitre, si no me equivoco. Me dicen, hay una avioneta que parece que se estrelló contra las Torres Gemelas, si podés salir al aire y comentar algo. Y le digo, mirá, en ese momento no teníamos teléfonos inteligentes, lo mejor que teníamos era, mi teléfono era un StarTAC, no sé si lo recuerdan, aquel plegadito chiquitito. Sí, Y bueno. le pido al muchacho de producción que me llama de Radio Mitre, digo, leeme los cables, y mientras está leyendo los cables se produce el segundo atentado. Entonces digo, bueno, sacame al aire, esto es Al Qaeda. Y salí a explicar por qué era Al Qaeda, seguía un poco el régimen de lo que había pasado en Kenia y Tanzania unos años antes. Bueno, para hacer el cuento corto, al mediodía me llaman de la embajada americana para ver de dónde saqué la información. Me cruzaron con un experto israelí en terrorismo que afirmaba que esto había sido Hezbollah. Yo le planteé por qué no, cuáles eran mis razones. La cuestión es que al día siguiente me contratan para irme a trabajar a Estados Unidos al Pentágono, y me fui a trabajar a la National Defense University. Yo le dije que el Pentágono para un latinoamericano es un viaje de ida, no podés volver de ahí, pero si había algo académico me interesaba. Y ahí fue que me ofrecieron la primera cátedra contra terrorismo y crimen organizado en la National Defense University en Washington. Vine por un año y todavía sigo acá varado. De ahí me fui del Pentágono, me fui al BID, del BID al Banco Mundial, del Banco Mundial me fui como asesor principal de la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la OEA, y en paralelo hacía algunos trabajos para la Unión Europea. Y bueno, hace 2 años ya que estoy con Naciones Unidas en estos temas, así que bueno, nada. Pero bueno, ¿cómo entró en mi radar todo el tema de Grecia-Turquía, en particular Turquía? Bueno, básicamente por el tema del contraterrorismo. Ya en los años 90 me llamaba la atención el ascenso de Erdogan, que, digamos, frente a la posición de los jóvenes turcos, con una, digamos, ambigua historia, en el sentido de que habían acabado con un otomanismo preexistente muy duro, pero pasaron a un otomanismo más laico, más laicista, más moderno, pero básicamente la versión más teológica del otomanismo había quedado relegada hasta básicamente los 90, cuando Erdogan, que no le dan pista particularmente los militares, que tenía una posición muy dura frente a las cuestiones teocráticas en el Estado, insistía en un Estado laico. Erdogan empieza con su partido, empieza a ganar espacio a nivel municipal. Fue creciendo, creciendo, y yo ya que en un momento empecé a prestarle atención, empecé a seguirlo porque dijo, esto va a terminar mal, sobre todo porque Occidente no está mirando lo que está pasando en ese territorio. Recuerdo un antiguo trabajo, muy antiguo ya, que de los años 90, donde se planteaba la hipótesis de aquella utopía del califato islámico. Y recuerdo que había un analista muy importante norteamericano, Graham Allison, que había escrito un paper bastante interesante donde él planteaba que era una especie de mito, una utopía irrealizable, porque el mundo islámico es un mundo tribal, donde los que llegan al poder normalmente llegan, bueno, ustedes los griegos lo han padecido muy fuertemente,
llegan de una manera bastante absurda, donde una tribu, un clan, toma el poder y no tiene suficientes miembros en el clan para controlar un imperio entero. De manera que necesita una fuerza, digamos, expedicionaria de ocupación permanente, donde va reclutando forzosamente jóvenes para integrar sus fuerzas armadas, porque la lealtad del extranjero es mayor que la lealtad de otros clanes rivales que eventualmente pueden desbancar al clan que está al frente del gobierno. Y así formaba una especie de ejército de chicos a los que presuntamente se les había lavado el cerebro, y con eso conforman una fuerza que le es de alguna manera leal, y eso llevó, digamos, un poco todo este tema lo estudié mucho cuando estuve de observador durante los años 90 en la guerra de Yugoslavia. Me acuerdo que mi mujer me vino a visitar en un momento de vacaciones, nos fuimos a Grecia y visitando la Acrópolis, la guía de turismo que nos llevó, la tomamos individualmente, me explicó algunas cosas de lo que implicó para Grecia la invasión otomana, y empezaron a caerme las fichas de un poco cuáles eran los motivos de la guerra en Yugoslavia y por qué para los serbios era tan importante el estatismo, mientras para los croatas no lo era. Los croatas estuvieron bajo el imperio austrohúngaro, no se les reprimió la religión, no se les reprimió la actividad económica, mientras los que estaban en el Imperio Otomano no solamente se les reprimía, sino que además hubo, digamos, generaciones y generaciones, no una o dos, sino decenas de generaciones de gente que tuvo que estar mutilando a sus hijos para que a las chicas no se las lleven, a las chicas que tenían 12, 13 años y que perfilaban como chicas bonitas, no se las llevaran para integrar los harems, y a los varones más o menos sanos se los llevaban para integrar su fuerza expedicionaria. De manera que a los chicos se los mutilaba para que no fueran atractivos para los turcos. O sea, eso es un poco lo que culturalmente dejó. Entonces la resistencia a una posible invasión hacía que la visión del estatismo por parte de los serbios fuera muy fuerte, y eso explica por qué el 80% del ejército serbio, del ejército yugoslavo, estaba integrado por serbios y no croatas. Los croatas estaban más en actividades más liberales. Entonces ahí empezaron a caer las fichas y empecé a entender un poco la naturaleza del conflicto aquel. Dicho esto, volviendo al tema que nos convoca, empecé a dar seguimiento, no muy sistemático, pero prestaba atención cuando aparecían novedades sobre Turquía, y realmente llamaba la atención cómo el mundo estaba ignorando esta situación. Los motivos por los cuales se ignora la situación no era casual, era deliberado. Deliberado porque, vuelvo a aquel paper de Graham Allison, decía que la utopía islámica o musulmana del califato musulmán global no era viable, porque esta relación tribal que tiene la cultura islámica hace que solamente hubieran dos países que podrían eventualmente reconstruir una especie de imperio, digamos, en los términos del califato. Y esto era básicamente Egipto y Turquía. Y eso explica por qué Estados Unidos hace tanto hincapié en mantener alianzas estratégicas con estos dos países. Ustedes saben que en el Medio Oriente los aliados extra-OTAN son muy limitados. Jordania es uno de ellos, Egipto es otro, y esto no es casual, es deliberado por esto, y Turquía directamente fue integrado a la OTAN. Ahora, el ascenso de Erdogan malogró la idea de la Turquía laica de integrarse a la Unión Europea, porque Erdogan fue de alguna manera corroyendo el sistema político desde abajo, desde los municipios, ganando fuerza y peso político hasta que llega a la presidencia del país. Es decir, el partido se convierte en una fuerza nacional, y ahí algunas actitudes son absolutamente inaceptables, y el ingreso de la Unión Europea, que estaba previsto para los años 90 o fines de los 90, se fue relegando por falta de democraticidad de este nuevo partido que estaba llegando al poder, y eso dificulta mucho la situación. Por otra parte, había una deuda pendiente relacionada al conflicto de Chipre, donde Turquía tenía una posición muy dura. Chipre pretende entrar en la Unión Europea, se le ha negado durante mucho tiempo por esta cuestión. Chipre, la invasión turca nunca fue reconocida por la comunidad internacional, siempre fue rechazada. Chipre logra entrar en la Unión Europea antes que Turquía,
en el año 2004 ya ingresa en la Unión Europea, pero el gobierno que es reconocido es el gobierno greco-chipriota. No es una casualidad, hay datos objetivos que fundamentan este criterio. A los turcos nunca se los admitió ahí y sigue siendo una especie de conflicto congelado. Conflicto congelado que en estos últimos días empezó a reavivarse. Pero volviendo a aquello, Turquía fue creciendo en su agresividad. A Erdogan le está yendo mal económicamente y apeló a un recurso muy tradicional en este ámbito, que es apelar al nacionalismo más extremo, tocar cuando las cosas van mal en la economía, no hay nada mejor que generar un conflicto externo, y entonces empezó a involucrarse en algunas otras cuestiones medio raras. El tema del Kurdistán, un tema pendiente. Recuerdo que el Tratado de Roma en 1920, fin de la Primera Guerra Mundial, es decir, que establecía la situación en la región, le había prometido a los kurdos crear un Estado, cosa que hasta la fecha no se cumplió. Ya pasó un siglo y todavía los kurdos están esperando que se cumpla aquella promesa. Problema del Kurdistán, que tiene que ver, y el no reconocimiento del Kurdistán tiene que ver con la Guerra Fría, básicamente. El problema es que la región del Kurdistán, que es básicamente Turquía Oriental, parte de Siria, parte de Irak, parte de Irán, o sea, toca 6 países, Azerbaiyán y en parte Armenia. Esto tiene que ver con una situación bastante complicada, y es que en aquella región está la fuente del agua y las reservas petroleras más importantes de Turquía, un país que se decidió integrar a la OTAN, primero para sitiar a Rusia, por decirlo de alguna manera, y en segundo lugar para evitar que Turquía se convierta en un nuevo califato o que materialice el califato. Esta visión siempre tuvo mucha fuerza, mucho peso, y la verdad es que la actitud hoy por hoy es: más vale tener a los turcos adentro que tenerlos afuera. La Unión Europea, o particularmente la OTAN, parte de la idea de que los militares dentro del esquema político, del arco político turco, son más laicos y rechazan la idea digamos, de las visiones teocráticas del nuevo gobierno. Por lo tanto, son mejores aliados que los demás y más vale tenerlos adentro. Erdogan empieza a generar algunos problemas adicionales. Voy a saltar etapas para no hacer muy lento el tema. Hace unos 10 años empieza a tener algunas dificultades con algunos sectores de los militares, que termina en una intentona de golpe militar, que en realidad muchos creen que fue un autogolpe. Yo particularmente creo que fue realmente el tema. Él manipuló, manigió y empujó a algunos elementos, los elementos más modernos de las Fuerzas Armadas, a manifestarse políticamente para acabar con ellos. Es decir, lo que él quería era acabar con el laicismo militar. Y como ustedes saben, en las Fuerzas Armadas de todo el mundo, las fuerzas más modernizadoras, digamos las más conservadoras, normalmente es el Ejército, le sigue la Marina normalmente, y las más modernas suele ser la Fuerza Aérea, por naturaleza propia de su trabajo, ¿no? Es una fuerza que no tiene mucho criterio clasista en el término de oficiales y suboficiales, tiene muy pocos suboficiales. Son todos pilotos oficiales, por lo tanto, y mucha tecnología, etcétera, etcétera. Tiene una visión mucho más modernista que la que tienen las otras fuerzas hermanas. Y básicamente en aquel golpe, que fue muy alentado por el propio Erdogan, la razón por la que lo alentó es bastante simple. Entre otras cosas, había un enemigo interno, Gülen, una especie de líder cuasi religioso, pero más que nada es un docente universitario, que se supone, o según Erdogan estaba detrás de esto, cosa que no hay ninguna evidencia al respecto, hombre que se refugia, se asila, hombre que había sido aliado de él, pero que denuncia su exceso de pseudo religiosidad, pseudo teocracia, porque él dice que en realidad es un mero argumento para hacerse del poder. Y Gülen se refugia en Estados Unidos, vive acá cerca mío en Pensilvania, y Erdogan empieza a exigirle a Estados Unidos que deporte a Gülen. No aporta las pruebas correspondientes o no puede probar su participación ni en el golpe ni al haber cometido ningún delito. Estados Unidos se niega a deportarlo. Entonces, Erdogan avanza un poquito más para provocar a Estados Unidos,
Por otra parte, tenía una disputa con la Unión Europea que sigue sin permitirle ingresar. Argumenta que estaba metido mucho en temas de violación de derechos humanos, represión ilegal, tema de los kurdos de por medio. Recuerden que en esa época ya invadieron el norte de Irán y norte de Irak y parte de Siria, con el argumento de evitar que los campos de donde se entrenaban los kurdos que atacaban a Turquía pudieran operar, y por lo tanto hace una invasión, aplastando soberanía de otros países. Ahora, a todo esto, los kurdos eran aliados de los norteamericanos en el combate contra el régimen de Saddam Hussein, con lo cual había como una especie de problema, porque uno de los aliados de la OTAN estaba apoyando un grupo, estaba combatiendo un grupo que Estados Unidos estaba apoyando. Entonces genera algunas fracturas internas dentro de la alianza. Sin embargo, se opta por insistir en que no participe, pero que no se meta en el tema. Finalmente hay una especie de pacto de tolerancia donde se le dice tácitamente: ustedes hagan lo que tienen que hacer, pero no avancen más allá de cierta línea, toquen solamente el norte de Siria y el norte de Irak, con un criterio preemptivo que ya había sido utilizado por Israel en la guerra de los 6 días contra Egipto, donde básicamente destruyó la Fuerza Aérea Egipcia antes de que los aviones logren despegar. O sea, era un ataque preventivo, por decirlo de alguna manera, estableciendo una doctrina poco razonable, porque no había ninguna agresión previa que justificar. Es cierto que los planes existían, pero había generado este precedente, y entonces, amparándose en ese precedente, utiliza este criterio. Pero bueno, la verdad es que la situación se empieza a ir de las manos. Erdogan sigue avanzando en el terreno. Finalmente, en esta coalición, este conflicto que tiene con Turquía, Estados Unidos sigue avanzando porque Turquía decide provocar a Estados Unidos aún más, comprándole equipos S-400, SAM-400, son misiles balísticos bastante importantes con un sistema de radar que logran derribar aviones de una manera muy eficiente. Es lo más moderno que tiene Rusia en este momento. Y la OTAN pone el grito en el cielo. ¿Por qué? Porque básicamente, si Turquía incorpora esta tecnología, era dable esperar que los rusos, dentro del software que le ponen a estos sistemas, hubieran dejado lo que llaman en informática el backdoor, digamos una puerta trasera, y que estuvieran bajando información que hubiera en esos S-400 para optimizar sus capacidades defensivas. ¿Qué quiere decir esto básicamente? Que si un país de la OTAN incorporaba esto y utilizaba esos radares en su defensa antiaérea, podían detectar mecanismos por los cuales la OTAN participa de algunas maniobras militares. De hecho, este problema ayer tuvo la primera manifestación concreta. Literalmente esto ocurrió ayer. Ayer, por primera vez, Estados Unidos detecta que los S-400 que adquirió Turquía efectivamente fueron activados, y los radares de los S-400 han seguido el rastreo de aviones de la Fuerza Aérea griega, con lo cual están bajando la información dentro de sus sistemas de radares, y eso podría eventualmente vulnerar algunos otros equipos. Estados Unidos, en base a esta sospecha, que ya sabemos que ahora es una realidad, la sacó del programa del F-35. Eso le causó una demora muy importante y costos importantísimos al F-35, que de por sí era enorme. Para que ustedes tengan una idea, el presupuesto de defensa de Estados Unidos representa la suma de los 19 presupuestos de defensa de los países que lo siguen en cantidad de gasto en defensa. A ver, para ponerlo, si uno suma China, Francia, Rusia, todos los demás países, los 19 países que en gasto de defensa siguen a Estados Unidos, que es el primero a nivel mundial, suma todo su presupuesto de defensa. Bueno, los 19 países que le siguen a Estados Unidos sumados es el equivalente a lo que gasta el Pentágono por año en defensa. Ahora, el F-35 consumió 3 presupuestos y medio del Pentágono para su desarrollo. Es decir, es el avión más caro que existiera en toda la historia de la humanidad, y probablemente nunca más se repita esto, porque realmente tiene muchos problemas y el costo no justifica esa cantidad de problemas. Ahora, ¿cuál es el problema? Turquía proveía algunos de la tecnología que se utiliza en el F-35. Aclaro, Turquía en este momento es el mayor productor de drones del mundo.
tiene una variedad de drones importantísima, y lo hizo justamente con recursos, desarrolló estos drones en base a los recursos que recibió para el desarrollo de los componentes del F-35. Ahora, ustedes se imaginan lo que es el S-400 detectando el F-35, que técnicamente es un avión invisible, muestra las vulnerabilidades y lo podría hacer visible al S-400, que tiene inteligencia artificial y que aprende sus propios errores. Entonces, si se activan los radares y empieza a corregir, y además esa información por el backdoor lo está recibiendo el Kremlin, ustedes imagínense que toda esa inversión que hizo Estados Unidos en F-35 se va al tacho porque no tiene ninguna utilidad. Entonces Estados Unidos tiene un problema muy serio en este momento con esa cuestión. Y advirtió a Turquía que no los utilice. Sin embargo, ayer explícitamente ya hubo un caso de una violación concreta y Estados Unidos cuestionó esta situación, lo cual va a abrir una crisis que yo no sé cómo va a terminar, porque esto se va a plantear durante esta semana. Esto es muy fresco todavía, no sabemos cómo va a terminar. Pero bueno, volviendo a lo anterior. Estados Unidos lo saca del proyecto, tiene que buscar un proveedor alternativo, tiene que modificar toda la tecnología que ya tenía los F-35 porque lo turco ya está vulnerado. Entonces, todo esto abre una serie de problemas adicionales. Pero vamos más allá todavía. Hoy por hoy, para ponerlo en términos más o menos claros, el expansionismo turco avanzó en muchos terrenos. En Turquía, en el caso de Siria, se ha metido, a pesar de una manera tolerada, pero muy a disgusto de Estados Unidos. Es cierto que la llegada al poder de Trump modificó el escenario, porque Trump traicionó literalmente a los kurdos, que fueron los que hicieron el trabajo sucio por ellos tanto en Siria como en Irak, y básicamente les quitaron el apoyo, dejaron que los turcos los pasen por arriba literalmente. Están haciendo de hecho una limpieza étnica en la región, cosa que ustedes saben muy bien qué quiere decir, y Estados Unidos Occidente están haciendo la vista gorda en esta materia, básicamente por el tema de no expulsarlo de la OTAN y no empujarlo al abrazo con Rusia, que es el escenario que más temen, o peor aún, que se convierta en el nuevo líder de un nuevo otomanismo. No solamente avanzaron en Siria, sino que también avanzaron en Libia, y esto tiene una consecuencia para el tema que tratamos hoy, lo voy a mostrar en un ratito. Con lo cual hay una especie de escalada, pero no solamente se conforma con eso, sino que se alía con Qatar, con todo lo que eso implica, porque ya se está metiendo en la política mediooriental y del negocio petrolero, que también es un tema que ahora vamos a ver, que tiene mucho que ver con todo este problema. Qatar es el único país que junto a Turquía apoya a un grupo que literalmente financia terroristas. Turquía está canalizando en este momento terroristas que están saliendo de Siria, donde el conflicto está terminando, y están buscando nuevos rumbos. Los está llevando en este momento al conflicto de Nagorno-Karabaj, llevándolos a Azerbaiyán, los está llevando a Libia, y algunos otros frentes que está teniendo problemas. Esto generó una reacción muy violenta, porque en este momento no solamente Egipto está en contra de estos, porque están apoyando a grupos que están muy vinculados a la hermandad musulmana, con todo lo que ello implica. Recuerdo que Osama Bin Laden nace como un grupo, como un hombre que sigue a la hermandad musulmana, pero pide una actividad más radical que la que tiene la hermandad musulmana, y él en realidad se separa de la hermandad musulmana, pero ahí nace. Entonces la hermandad musulmana tiene toda una cuestión muy complicada en la región. Entonces, con Egipto tienen un problema muy serio por este problema, con Turquía, entonces entra en una confrontación directa, y a eso se suma el hecho de que esto empuja a los Emiratos Árabes Unidos también a sumarse a la posición que tienen la coalición antiturca en este momento, que es bastante importante, y hoy está en base económica, en clave económica, porque tiene que ver con el tema petrolero, pero tiene una cuestión ideológica de fondo, porque básicamente la hermandad musulmana está digamos, haciendo actividad insurgente y terrorista, tanto contra Emiratos Árabes Unidos como contra el gobierno de Egipto, y obviamente Occidente mira esto, ahora sí empiezan a mirar con un poco de preocupación, aunque no sabe muy bien cómo manejar el tema. ¿Por qué no saben cómo manejar el tema? Bueno, por varias razones. Uno, porque estamos en un año electoral clave. La Unión Europea tiene bastantes problemas, no solamente con su integración con los países del este, países pobres que le han traído problemas. Ahí tienen problemas como Orbán,
el presidente de Hungría, presidente de Polonia, neopopulistas de una versión bastante poco democrática, con lo cual tienen conflictos internos. Eso más allá del COVID, que además genera toda una serie de problemas colaterales. Si a eso le sumamos todavía la crisis de los refugiados de Siria, que Turquía, como ustedes saben, está manipulando activamente y maneja el flujo de los refugiados de una manera muy agresiva y los weaponiza, es decir, los convirtió en un arma, incluso mandándolos a Lesbos deliberadamente, esto genera otro problema adicional dentro de la Unión Europea, que no sabe muy bien cómo manejarla. O sea, realmente hay un problema muy serio a este respecto y complica mucho el escenario. O sea, como ustedes verán, hay como muchas facetas del tema. ¿Nos quedan 3 minutos? ¿Sí? Minutos. Así que bueno, esto, yo digo, quiero poner sobre el tapete toda la variedad de problemas que estamos teniendo en este momento. Vamos, ahora cuando hagamos el corte, no voy a tocar el tema petrolero, pero básicamente les quería comentar dónde tenemos hoy la presencia de Turquía. Hoy la tenemos en una buena parte de África, están en Libia, Libia con la que firman un acuerdo por el cual se dividen las aguas del Mediterráneo de una manera bastante absurda, lo van a ver ahora, y la razón por eso de ello es petrolero. Intentaron hacer lo mismo con Israel, Israel se negó a hacerlo, es decir, habían avanzado bastante en una recomposición de relaciones, pero la realidad es que terminaron, cuando Israel descubrió los verdaderos motivos de esto, Israel hoy se retractó del tema. Así que estamos sobre el tiempo ya. No, no. Bueno. Estamos a 2 minutos de la primera parte. Ok. Entonces, está además en Qatar, está en base a Naciones Unidas en varios países africanos. Como si esto fuera poco, están metidos en Afganistán como aliados de la OTAN, por compromisos con la OTAN, no muy fuertemente, y ahora un protagonismo bastante agresivo en Azerbaiyán, donde literalmente están practicando ya limpieza étnica, porque la guerra en estos días ha escalado a niveles increíbles, hay más de 4.000 muertos, lo cual complicó mucho el escenario. Así que este es un poco el contexto en el que vamos a ver ahora un poco cuál es la historia concreta que tiene que ver con el Mediterráneo Oriental.
¿Necesita asesoramiento jurídico? Solicite entrevista llamando al 15 61 17 25 82. Solicite entrevista.